¿podrías poner al menos unos 10 segundos del video que nos mencionaste para que hagamos esa prueba rápido? ¿Sí sale? Ok, yo puedo verlo. Sí. Ajá, yo También. puedo ver cómo escribes. A ver. Sí, yo también. Profe, ¿qué están haciendo? ¿Qué me perdí? Porque Elizabeth nos había dicho que para ver lo de la compartir pantalla del video. Ahora, esto al parecer es un fondo, una imagen, Eli. Sí, ¿quiere que entre en algún en especial? Pues no sé si tengas alguna cosa que pudieras transmitir, así como video, como dijiste, para ver qué tanto nos consumen los recursos. ¿Video de YouTube o de... Si tienes, o no, algún... no, de YouTube no, porque sí te va a consumir. Mejor si tienes alguno que puedas ponernos guardado, aunque sea uno de esos de Snapchat. sí, que puedas, pues, ándale, cualquier cosa, lo que sea, el más pequeñito que tengas, o Las algo, historias de Insta. sí, una cosa de tu WhatsApp que te haya mandado una cadena o algo, nada más 10 segundos para que veamos, porque si vemos de todas maneras se nota cómo vas moviendo tus cosas, ¿no? Pedagogía, ok. Ahí vemos tu chat. Pues, de hecho, estamos viendo lo que estás haciendo, ¿eh? Te Aguas estás exhibiendo, Eli. con tus cosas, ¿eh? Ay, sí. Estamos viendo lo que está escribiendo. Ok, pero sí se ve. Sí, sí se ve. A ver, pongo un video. Ya sé, tengo como diapositivas así. A ver Ándale. si se puede. O alguna otra de ustedes tendría o puede escoger, mientras tanto, algún video pequeñito de cualquier cosa, aunque sea un gato brincando, no sé, cualquier cosa que pudieran poner para... Ya sé. Ok, ya entendí, ya entendí. Ay, perdón, le quito el vibrador. Ya. Video. ¡Ah! Este. Ay, no me deja. Ya. Ay. Se ve de todas maneras saltado. ¿Sí se ve? Sí, se ve como por partes. A lo mejor pues ahí ya depende de la red de cada quien. Se escucha el sonido del Del celular. video. Ajá. Ok. Ok, pues se ve más o menos. Se ve más o menos. Si no, Que alguien tome captura de cómo se ve para ver si sí no, se no ve te bien. preocupes, lo están, la sesión la está grabando la escuela. Entonces, Ajá. Ahí. yo con esto ya le informo al ingeniero, ya puedes quitarlo, gracias. Yo le informo al Ok. ingeniero para que, para que podamos checar, ya puedes quitar el compartir tu pantalla, para que podamos checar, gracias, para que podamos checar si de verdad vamos a poder hacer esto de esta manera, o sea, si de verdad vamos a poder presentar las sesiones o de plano que las suban ustedes a a Facebook, a YouTube o algo para que podamos trabajar, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya más o menos queda en... Buenas tardes, maestro, perdón. Buenas tardes, ingeniero. Ya acá estoy. Estaba viendo lo que comentaba y Sí, gracias. creo que si necesitan el audio, en el momento en que comparten la pantalla, en la parte de abajo dice compartir el audio de la pantalla que van a compartir. Por si ese audio que mostraron necesita audio, así de esta manera también ya podrían escuchar el resto. Ah, muy bien. Sí, ingeniero, lo que pasa es que le comento aquí, con ellas presentes también, es que necesitamos que puedan proyectar una entrevista que estarían haciendo en casa alguna de sus familiares. Entonces, sería para ver si ellas pueden proyectar tanto audio como video. Nada más que estamos viendo que probablemente por los recursos de la red,
el audio se está, perdón, el video se está, se muestra cortado. Ajá. ¿Ese video era en vivo ahorita? No, estaba grabado en su dispositivo. Porque el que es en vivo tiene mejor compresión y la compresión la hace Zoom. Entonces, si la entrevista va a ser en vivo, les recomendaría que solo en ese caso habilitaran la cámara para verlos en vivo y hacer la actividad que están sugiriendo. Ah, ok, ok, ok. Sí, yo estaba indicándoles lo contrario. Entonces sí podrían habilitar su cámara para que la pudieran, Sí, en este caso sí, porque la actividad lo está justificando. ok, correcto. Entonces tendrían que hacer pues esto en vivo, ¿no? Tendrían ya que prepararse para hacer esa entrevista con la persona con la que la van a realizar. Así es. Correcto. Bueno, sí, ingeniero, muchas gracias. Al contrario. Bueno, entonces ya escucharon, chicas, ya escucharon cómo le vamos a hacer. Yo había entendido las cosas al revés, bueno, pues ya nos hicieron la aclaración. Entonces, lo que vamos a trabajar va a ser que ustedes compartan su video, inicien su cámara, pues escojan un lugar adecuado, escojan, tanto para esta clase de comunicación con las entrevistas, como también para la clase de didáctica con sus clases, ¿sí? Entonces, ahora sí que armen su espacio, su foro de TV, ¿sí? Su foro de televisión en donde vayan a ponerlo. Va a ser en vivo, exactamente, Natalie, va a ser en vivo. Y pues ya nada más lo proyectan para la compresión. De todas maneras, pues sí, hay que ir checando. Hace un ratito a mí se me desconectaba el internet y bueno, pues esas situaciones son imprevistas, pero pues ya lo fuimos resolviendo. Dime, Eli, veo que tienes levantada la mano. Para lo de las clases de didáctica, por así decirlo, o sea, no se podrá como que hacer un chat de todas, porque por ejemplo, para que nosotras tengamos bien que hacer nuestra clase y poner bien nuestras actividades, ¿cómo le podríamos hacer para ver si sí están haciendo las actividades las demás compañeras y si están entendiendo lo que pues se va a transmitir? ¿Cómo? O sea, sí no me expliqué. Okay. No te entendí, no te entendí. ¿Me puedes volver a explicar? Sí, claro. A ver, a lo que me refiero es que vi que en el salón pues nos poníamos a poner las actividades y explicábamos algunos temas y cosas Sí. así. Entonces, o sea, aquí ahorita pues ¿cómo le haríamos? O sea, sería así como entrar en una videollamada con todas las compañeras para ver si sí están haciendo las actividades que nosotros les estamos poniendo. No, Eli, no, ya entendí lo que me estás preguntando. No, porque si hacemos eso, ahí sí vamos a tirar no la red de la escuela, vamos a tirar la red de cada uno de nosotros, porque vas a tener que jalar la información de todas las demás, de todas, ¿no? Lo que tendríamos que hacer ahí sería que tu clase la haces igual en casa, ¿sí? O sea, le dices a tu papá, a tu mamá, que sea tu alumno, a tu hermana, a tu prima, alguien que esté en tu casa que te pueda apoyar, que sea la persona a la cual le des tu clase. Aunque tengas una sola persona en la clase, con eso es suficiente para que hagas tu exposición. De la misma manera con la entrevista, ¿sale? Entonces, no vamos a compartir entre todos, porque si no, sí nos vamos a ver en grandes dificultades, ¿sí? Acuérdate que estamos en el tercer mundo. Natalie, Ok, voy a decir. sale. Profe, entonces la entrevista igual tenemos que, o sea, ve que la había pedido grabada, entonces ya nada más la vamos a hacer así acá, o sea, como la clase. Sí, ya no es grabado, ya es activar la cámara y presentarla en el espacio. Yo te recomendaría, por ejemplo, que vieras si tienes un trípode o un lugar donde colocar tu celular, si va a ser con tu celular, pues lo colocaras y vieras el espacio hacia donde proyecta antes de la clase, antes de presentarla,
para que sepas en dónde te tienes que sentar, en dónde se va a ver y en dónde, qué parte de tu fondo y de tu espacio se va a proyectar, se va a ver, ¿sale? O que si tienes en computadora, tu cámara, la cámara de tu computadora la apuntaras y lo mismo, ¿no? Que vieras hacia dónde te va a permitir mostrar del espacio en donde te encuentras, ¿sale? Ah, ok. ¿Vale? Sí, Porque, sí, gracias, profe. vale. Ok, Mirjam. Ah, profe, es que a mí se me complicaría un poquito porque pues ya no tendría a nadie. Aquí, bueno, ¿quién me apoyaría para hacer la práctica? Ok, en ese horario no tienes a nadie. No, en las mañanas no. ¿Hay algún horario en el que sí tengas a alguien con quien puedas trabajar? Pues necesitaría preguntar. Ok, mira, pregunta, ve en qué horario tú podrías trabajar en vivo. Lo que podemos hacer es que ahí en este caso tú sí lo grabaras y aunque ya no lo proyectemos a toda la clase, ya nada más dejas el video para que lo puedas subir a la plataforma. Esto ya le mandaremos mensaje al ingeniero. Subes tu clase a la plataforma y ahí cada uno de nosotros la podríamos checar, pero ese sí ya sería grabado, en tu caso particular. Ajá, ok, profe, gracias. Sale. Bueno, si no hay alguna otra duda sobre esto, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Vamos a iniciar la compartida de pantalla. Y yo les pregunto, niñas, ¿qué veíamos la clase pasada? Y chale y dale, ¿no? Estábamos viendo lo Yo, que yo, yo. era... Ah, ok. Está Perdón, bien. levanten la mano. Sí, 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 perdón. Bien. Natalie. Estábamos viendo lo que era empatía y el de rapport. Rapport, ok, Ajá. correcto. Y nos estaba explicando cuál era la diferencia y cómo lo íbamos a utilizar nosotros en la entrevista. Correcto. Gracias. Jocelyn, ¿qué es lo que tú ibas a platicar? Bueno, también estábamos viendo sobre la escucha activa y de respetar, de no imponerse, de observar, de ser empáticos en ese momento. Correcto. Acerca en el momento, ¿en qué momento? En el momento De la qué? entrevista Sale. antes, pues, ¿Sí? sí, ¿no? ¿Sí me escuchó? Dijiste antes y luego, ¿qué más? Después de la entrevista. Ya Ah, también utilizar inicio, desarrollo y cierre. ok, también veíamos eso. Sale. Entonces, sí, gracias. Eso es lo que estábamos viendo de la entrevista. Y pues precisamente aquí ya nada más viene la recapitulación. Vamos a ver, veíamos lo de la escucha porque estábamos tratando de indicar sobre el tema de la empatía, que viene siendo algo similar a la escucha, al escuchar. El aprender a escuchar es el primer paso para la empatía, ¿de acuerdo? Y sobre la escucha activa veíamos este cuadrito que tenemos acá que nos muestra la parte de cómo se lleva a cabo los pasos para la escucha activa, ¿sí? Y de cómo podemos mantener, cómo podemos hacer que la persona sienta que le estamos entendiendo. Y a partir de que la persona siente que estamos entendiéndole, podríamos hablar y considerar que es la empatía. En otra parte, lo que decía Natalie acerca del rapport, ¿sí? El rapport es esa conexión rápida, breve, pero muy importante y además muy concisa, una conexión vital para cualquier relación humana, en donde nosotros lo que hacemos con el rapport es establecer confianza. Sí, eso es una explicación general, concreta, pero muy real de lo que significa establecer rapport. ¿Sale? Es establecer confianza para la persona. Y necesitas hacer que este aspecto sea lo primero que lleves a cabo durante tu entrevista. ¿Sale? Entonces,
el rapport, pues decíamos, viene de la mano con el lenguaje no verbal, esta parte de ponerse a la misma altura de la persona, les decía ayer, esta parte de establecer contacto visual, que también es muy importante, ¿sí? De alguna manera, estos 10 aspectos que ustedes pueden ver en la diapositiva y en la infografía que está aquí, los tienen que hacer al mismo tiempo, ¿vale? Los tienes que hacer al mismo tiempo. Se supone que las personas que más adecuadamente se relacionan con los demás son las personas que pueden hacer esto o que logran hacer esto de manera más natural. A veces nos cuesta trabajo esta parte de establecer el contacto visual, ¿sí? Porque nos da vergüenza, porque no estamos acostumbrados, porque no nos interesa tanto, porque nos distraemos con el celular, por ejemplo, ¿vale? Nos puede costar trabajo, a lo mejor al principio, hablar de movernos al ritmo de la persona, ¿sí? Tratar de hacer ese reflejo, el de repetir los gestos, nos puede costar trabajo esa parte del reflejo, ¿sale? Pero si ustedes lo empiezan a practicar, poco a poco se van a dar cuenta que lo pueden ir logrando y ir estableciendo mejores relaciones con las personas con las cuales están, bueno, con las cuales se relacionan propiamente, ¿vale? Entonces, tenemos estos 10 aspectos, los repito, sería ponerse a la altura de la persona, el hecho de hacer que la persona sienta que no estás ni más arriba, ni en una posición de superioridad, pues, ni en una posición de inferioridad, ¿sale? Por eso, en una entrevista normal, en una entrevista clásica, como las que nosotros estamos considerando, lo que hacemos es tratar de estar sentados al mismo nivel, incluso en el mismo tipo de silla, si es posible, ¿sale? Porque si pones una silla más alta, también como que la persona se podría hasta incomodar en determinados casos. Y lo podrías notar en el momento en que la persona se empieza a mover más, empieza a acomodarse, se siente incómodo de alguna manera, se ve. Aquí lo dice en nuestra infografía, viene de esta página de análisis no verbal, y es lo que estamos hablando, la parte no verbal de la comunicación, ¿sale? El establecer el contacto visual, importantísimo, importantísimo establecer el contacto visual con la persona con la que estás. Esto significa o implica que le estás poniendo atención. Y estábamos hablando de la atención en la escucha activa, ¿verdad? Bueno, evitar los obstáculos físicos. Esto, si lo tuviéramos que resumir en una palabra, la palabra sería cercanía, ¿vale? Porque a través de la cercanía es como nosotros podemos también establecer ese contacto. Si tú tienes un elemento en medio de ti, imagina que estás hablando con una persona y se la pasa alguien atravesándose en medio de ti y de con quien estás hablando, ¿sale? No puedes continuar una conversación correctamente así. Entonces, de la misma manera funciona con una mesa, con una silla, con un escritorio o con tu mismo celular en la mano. Se vuelve un obstáculo físico para hablar con alguien, ¿sí? Por eso es adecuado, pues cuando vas a hablar con alguien y quieres, incluso lo puedes ver, ¿no? Si quieres hacer que parezca que le estás poniendo más atención, si quieres darle a entender a la persona que le estás poniendo más atención, tu celular lo puedes dejar de lado. Hay personas que en el momento de estar platicando con alguien o estar en una reunión, sacan su celular y lo ponen a un lado, ¿sale? Sin embargo, también se encuentra ahí. No es lo más adecuado ponerlo a un lado. De hecho, lo más adecuado sería no sacarlo, ¿sí? Salvo que lo vayas a usar para algo necesario, completamente necesario, tomas tu celular, lo sacas, dejas en pausa un momento a la persona, revisas y luego le presentas lo que le tengas que presentar a la persona o le indicas el por qué lo has utilizado, ¿sale? Porque si no se vuelve un obstáculo también, ¿sale? Adoptar la postura y el hecho de repetir los gestos es, entonces, a ver, una disculpa, voy a continuar. Entonces, les estaba yo diciendo que esta parte de los obstáculos y esta parte de la respiración, el ritmo y los gestos van de la mano, ¿sale? Perdón. Ya ven lo que pasa cuando... Ok, esto de adoptar la postura, la respiración, el ritmo y los gestos, ¿de acuerdo? Porque entonces, si la persona nota que nosotros lo estamos haciendo que parezca intencional, ¿sí? Causa el efecto contrario. Es como si tú platicaras con alguien tratando de escucharlo y estuvieras fingiendo que le pones atención. Si la persona se da cuenta, te va a mandar por un tubo, ¿sale? Automáticamente el rapport se va por el tubo.
¿sale? Porque la persona va a sentir que incluso que te puede sentir incluso que no le estás tomando en serio, que estás, Profe, entonces sería como cuando te estás burlando de él. O sea, sin ponerle atención. Creo que ya se le volvió a desconectar su internet. nuevamente, perdónenme. Ya. Está Está bien. discúlpenme. Sí, incluso me manda un mensajito donde me dice su conexión de internet es inestable. ¿Sale? Entonces, todo esto es la parte del rapport, ¿sí? Para que la persona te conteste la entrevista de la forma más correcta, necesita sentirse cómoda contigo, ¿sí? Eso es el rapport, al final de cuentas. Y ya, voy a pasar a otra cosa para que no, para que no nos, para que no nos marque aquí otro problema, ¿sale? Entonces, esto era lo que estábamos viendo. Y voy a regresar a esto y vamos a pasar con la parte de la, con los grados de empatía. Con los grados de empatía. Ahora, después de todo esto tenemos que llegar al punto de la empatía. La empatía es es ponernos en los zapatos del otro. Era lo que decíamos en algún momento la clase pasada. Podríamos definirla, dice aquí, como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender su visión, ponerse en el lugar del otro, comprender su visión, ¿sale? Y, o sea, cómo ve la realidad, sus opiniones y libre de prejuicios. Es decir, estos prejuicios son el yo. Estos prejuicios son los que yo pienso, lo que decíamos ayer como suponer, ¿sale? Sino que estamos hablando de la visión, de la realidad de él, del otro, de la otra persona. En este caso, mi entrevistado, ¿vale? En el caso de nuestras entrevistas. Ahora, la empatía no solamente va a ayudar a las demás personas, sino que también nos ayuda a nosotros mismos porque de alguna manera aprender a trabajar con la empatía nos hace menos egoístas, ¿sí? Nos hace más maduros, con más nobleza, ¿sí? Nos vuelve de alguna manera mejores personas, ¿sale? Sobre todo mejores personas para con los demás, ¿sí? Ahora, la empatía es ponerse, como decimos, en la piel de la otra persona. La empatía es entender, ser capaz de entenderla, de comprenderla, de ver y darse cuenta de qué pasa por su mente, de cómo y por qué se siente, cómo se siente, ¿sale? Pero no es una visión de nuestra perspectiva, sino hay que intentar pensar como piensa el otro con sus creencias y valores. Tú, como persona, tienes tus creencias y tus valores, pero la otra persona también va a tener los valores de ella, sus valores propios, que ha adquirido y ha aprendido de una manera diferente a la tuya. Tú pudiste aprender tal vez el hecho de ser puntual, a través de que llegaras tarde muchos años y un día dijeras, bueno, ya basta, yo por mí ya no quiero ser impuntual, y la otra persona pudo haber aprendido puntualidad porque sus papás nunca le dejaban pararse tarde y siempre le exigían puntualidad, o porque sus mismos papás o su misma familia era y actuaba, bueno, es y actuaba de manera puntual en muchos elementos de su vida, ¿sale? Lo has aprendido de diferente manera. Sin embargo, el valor es uno, la creencia es una, ¿sí? Y el cómo lo piensa el otro es el punto aquí donde se conecta la situación. El cómo tú vas a lograr entender el camino de la otra persona, ¿sí? Recordarán en la clase de psicología evolutiva, en algún momento, claro, no estaban todas, pero en algún momento no estaba Jime, pero yo les decía que en los zapatos se podía ver lo que las personas, cómo las personas actuaban. Si tienes acá la suela de tu zapato, pongamos que esta es la suela de tu zapato, si este es el talón, si tú gastas más tu talón, es que te presionas mucho que las demás. Si tú gastas más la parte de adelante, es que tratas de ir hacia adelante con ansiedad. Esto implica ansiedad. Si esta es la parte interna y está más gastada la parte interna, este es pie izquierdo sería, quiere decir que tú eres un poquito más inmaduro, ¿sale? Entonces, si tú te pones un zapato
o un zapato que no te pertenece, y de repente llegas a sentir que te vas hacia atrás, es porque tú no estás trabajando con esto, ¿sale? Si tú te pusieras ese zapato, te fueras hacia atrás, te darías cuenta que la persona está viviendo esto, aunque no lo puedas traducir del todo, pero te das cuenta que hay algo diferente y cuando lo sientes, cambia tu perspectiva. Yo les dejaría así como que un ejercicio interesante, que agarraran el zapato de alguien, incluso entre ustedes mismas, cuando lleguen a tener la oportunidad, si no agarran el zapato de otra persona, pónganselo, traten de caminar con ese zapatito, ¿sí? Un zapato plano, sobre todo, y verán qué es lo que vive, qué es lo que sufre y qué es lo que siente en algún momento, ¿sí? Yo no me pondría, por ejemplo, unas zapatillas como las que usan ustedes, señoritas, en algún momento, porque, pues, o sea, si yo me las pusiera, lo primero que me imagino antes de es que deben ser muy cansadas, deben de ser algo incómodas, porque pues, a lo mejor sientes que al levantarte, pues todo tu peso se va hacia el frente, me imagino. Si yo me las pusiera, podría pensar eso. Ya cuando me las ponga, el día que encuentre unas zapatillas del 7,5 y me las ponga, si voy a ver que la persona dueña de esas zapatillas tiene ciertas características y se comporta de cierta manera por eso. Por esto es que definimos también la empatía como ponerse en el zapato del otro. Es la definición más común que pueden encontrar de empatía. Ponerte en el zapato, ponerte los zapatos del otro. ¿Sale? Entonces, eso es dicho de una manera, la empatía. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ok. Ahora, hay personas que tienen una facilidad natural para hacer lo que anteriormente se describe, ¿no? Para ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Pero, ajá, dice Eli aquí en el chat, ahora sí aplicaría el de ponte los zapatos de los demás. Sí, exactamente, eso es lo que mencionaba. Eso es lo que mencionaba. Sí, hay personas que tienen una facilidad natural para hacerlo, ¿sale? Pero hay otras que no son capaces de hacerlo. Acá tenemos un ejemplo en la parte clínica, en psicología. Hay un trastorno que te impide tener empatía y es este trastorno de los, ¿cómo se llaman? Los psicóticos, las personas, no, ¿cómo se llaman? ¿Alguien recuerda cómo se llaman a las personas, estos que llegan a ser asesinos seriales, que llegan a matar y que no, y que se me fue el nombre? Ah, los psicópatas. Psicópatas, gracias, Eli. Los psicópatas, una de sus características, tienes razón, los psicópatas no pueden sentir empatía. Sin embargo, te pueden hacer sentir a ti mucha. Si tú tuvieras la buena o mala suerte de conocer a un psicópata, él te caería bien, podría caerte muy bien por cómo se comporta contigo. Te puede escuchar, puede darte consejos, puede hablarte, ¿sí? Pero en realidad no siente nada. No siente por ti ni entiende lo que te pasa. Te lo dice porque sabe lo que te tiene que contestar. Pero este trastorno tiene esa característica, ¿vale? Por eso es que estas personas normalmente se vuelven asesinos o se pueden volver asesinos con mucha facilidad, porque pueden atraer a las personas, así como estaban viendo en la película esta Desde mi cielo, esa vez, no podría yo calificar todavía como psicópata al asesino de la chica, ¿sale? De hecho, es difícil de identificar a un psicópata, ¿eh? Es muy difícil de identificar. Profe, entonces, ¿cómo te das cuenta ¿Qué? que, o sea, es un psicópata? Ah, no podrías darte cuenta. De hecho, no podrías darte cuenta. Tú tienes que tener el mismo cuidado que con cualquier persona, ¿sale? O sea, no soltar tanto tu confianza, no entrar en un sótano, en un campo de trigo, así como en la película, etcétera. Sí, Natalie. Pues le iba yo a preguntar eso, entonces, ¿cómo le llamaríamos al señor de la película que vimos? Tendría yo que verlo de nuevo, tendría yo que analizarlo y te podría decir.
pero al parecer no tiene resentimientos. Entonces podría ser un psicópata, porque al parecer él está completamente tranquilo, pero creo que en la parte donde está la policía en su casa se pone nervioso, ¿verdad? Pero sabe qué hacer. O sea, podría ser psicópata, podría ser que no, pero también los psicópatas no tienen ese remordimiento, exactamente, ese remordimiento, como dice ellos. Eli. Ajá, es que iba yo a responder lo que había dicho Nati, porque, bueno, yo hablo de la película, pues yo sí lo consideraría como un psicópata, porque, o sea, digamos que primero quiso empatizar con los papás, y ya fue ahí cuando como que la dio a notar más, y como que quiso acercarse más a ella, y ya cuando por fin empezó a pensar en todo lo que iba a hacer para tenerla, en donde él la quería, pues ya llegó y empatizó con ella, o sea, empatizó con Susi. Fue cuando Eh, le empezó a decir de lo del refresco, de lo sí, de la casita esa de, bueno, del club, de ¿no? su Y ya sotanito. después, Ajá. ajá, y ya después también empatizó pues con los policías, o sea, sí se puso nervioso y todo, pero o sea, como dice usted, profe, que igual y sí se puso como que, ay, me revolví, se puso nervioso, pero sí sabía qué decir, sabía qué hacer y cómo Ajá. hacerlo. Y ya mucho más después, no sé si se acuerdan que hubo una parte en donde el papá de Susi fue a ayudar ay, no me acuerdo cómo se llama el asesino, pero fue a ayudarlo con unas ramas y el señor le empezó a decir que lamentaba mucho la pérdida y todo eso. O sea, bueno, desde mi punto de vista yo creo que sí lo considero como un psicópata. Bueno, pues sí podría ser. Bueno, aunque pues, recuerden, este no es el tema, no es el tema de los psicópatas, ¿no? Hay que regresar a la parte de la empatía. Jos, última cuestión de esto y ya continuamos. Es que bueno, yo también iba a hablar sobre yo digo que también sí es psicópata, porque dice que un psicópata tiene un trastorno antisocial y él era antisocial, entonces yo creo que sí era también Vive en su psicópata. casa únicamente, ¿no? Solito. Exacto. Nada más eso. Gracias. Ok, y ahora, y a lo que me decían eso, ¿cómo vamos a saber? Pues realmente si ustedes vieron la película a esta chica Susie, se encienden muchos focos rojos y muchas alarmas, y lo único que no hizo fue escucharlos y salir corriendo, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, sobre todo ahorita en nuestra sociedad. Sale. Ahora, vamos a continuar con esto de la empatía. Entonces, técnicamente la persona empática, bueno, más bien, la persona empática va a apartaría su escala de importancia para entender el sufrimiento o sentimientos del otro desde la escala de importancia de aquel, ¿sale? Entonces, la persona esta, nuevamente, en el ejemplo de la película, pues no muestra ese aspecto de remordimiento, de mostrar su escala de importancia entre lo que la chica quería, sino solamente muestra lo que él quería, ¿sí? Ponemos el contraejemplo en la empatía de este aspecto de la película. Bueno, y les dejo aquí este póster de esta película que es interesante. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de verla, se las recomiendo, porque esta persona, Ender Higgins, en la película El juego de Ender, o si quieren leer el libro también, es una persona empática al 99.9, o como lo presenta la película, como presenta el personaje, es una persona muy altamente empática, ¿sale? Porque al final de cuentas es gracias a la empatía que él puede desarrollar, que puede crecer en el contexto en el cual está tratando de desarrollarse en la película, pero tanto es su don, la parte benéfica para él en ese contexto, como es la parte que le hace, pues, lamentarse por sus actos al final, ¿sí? Entonces, si la pueden ver, se las recomiendo para que entiendan de otra manera la empatía, y tiene una frasecita por ahí muy importante que la vamos a ver también. Bueno, no vamos a ver la frase, pero vamos a ver hacia qué se dirige, les voy a recordar ahorita al final de esta presentación. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Parece que sí están entendiendo esto de la empatía, no está tan complicado. Ahora, hay tipos de empatía. Si está la empatía cognitiva y está la empatía emocional.
¿sale? La cognitiva viene siendo la parte del aspecto de lo que pensamos, ¿sale? Y la empatía emocional, lo que sentimos, dicho de una manera muy concreta, muy general, ¿sale? La empatía tiene que ver, tienes que pensar, esta es la otra persona, ¿sí? Este es tú, la persona con la que estás dialogando, este es tu entrevistado, ¿sí? Y tú tienes que saber qué piensa, cómo es que decide, cómo es que toma decisiones, qué es lo que desea, cuáles son sus necesidades, qué ve, qué lee, qué oye, a través de qué ha llegado a pensar como ha pensado, ¿vale? Esto está conectado. Lo que piensa va de la mano con lo que ha aprendido. Esto es lo que ha aprendido, ¿vale? Cómo aprende también, ¿sí? Cómo siente, ¿sí? Y gracias a cómo siente, también lo podemos conectar con sus deseos, también lo podemos conectar con cómo decide y cuáles son sus obstáculos. Este es el ambiente, esta es la parte externa. Porque muchas veces, cuando tenemos nosotros un problema, cualquiera llega y nos da una consejería y te dice, oye, no te sientas mal, no llores, no pasa nada. Pero la persona no sabe todo lo que tú tuviste que pasar para perder algo si estás triste por lo que perdiste, ¿sí? Tal vez para una persona sea muy fácil obtener algo que para ti no lo es. Tal vez tú te hayas tenido que esforzar mucho más que otras personas para obtenerlo, ¿sí? Nadie puede llegar y decirte así de sencillo sin antes tratar de entenderte. ¿Me explicó? Entonces, eso en la parte personal. Ahora, aplícalo hacia los demás. Tú no puedes llegar y decirle, oye, no te sientas mal por esto que has perdido si tú no sabes el trabajo que le haya costado llegar a tener esto que está teniendo. ¿Cómo se llama la película? El juego de Ender. Así se llama, ¿eh? Eli. Bueno, estaba en Netflix, creo que todavía sigue, y si no, pues la pueden ver en cine calidad, como le hicieron. Bueno, ahora, la empatía cognitiva, pues es entender lo que piensa, la empatía emocional sería entender lo que siente, y para eso necesitas todas estas preguntas. De alguna manera, estas 6 preguntas que están aquí, más otro grupo que podríamos sacar, son preguntas básicas para entender a las demás personas, son preguntas básicas para lograr saber cómo seguir adelante en un diálogo, en una conversación con las personas con las que estás entrevistando. Y como les digo, en cualquier aspecto de tu vida. Bueno, luego, hay 7 pasos para la empatía que tenemos acá. Parte de lo que ya hemos mencionado, que viene siendo la escucha activa, ¿vale? Hacer las preguntas con un final abierto, como les decía, no preguntar suponiendo, no suponer y después preguntar, sino preguntar para después entender, ¿sí? Evitar el hecho de suponer. Evitar abrir un juicio, o sea, lo mismo que decía, este juicio implica las suposiciones, esto es el suposiciones, ¿vale? Evitar las suposiciones, valga la redundancia, las suposiciones siempre van a ser personales, pero pues vamos a ponerle suposiciones personales. Prestar atención a tu cuerpo, ¿sí? ¿Qué tanta atención le estás poniendo? Aquí vendría la parte del rapport, ¿sí? Cuando hablamos del reflejo, ¿sí? Aprender del pasado, claro que no lo vas a poder hacer en una sola vez o a la primera, pero puedes ir viendo cuántas veces e ir mejorando conforme conforme vayas avanzando. Dejar abierta la historia quiere decir el hecho de permitirle a la persona que exprese más cosas más adelante, ¿sí? Permitir a la persona que exprese más cosas, porque no en una sola vez te va a expresar todo lo que le pasa, todo lo que vive, ¿sí? Pero tú puedes preguntarle, si vuelves a hablar con ella en otra ocasión, oye, ¿qué tal va lo que habíamos platicado? ¿Cómo va, cómo te ha ido? ¿Ya lo estás empezando a solucionar? ¿Necesitas que te ayude? Etcétera, entre otras cosas, pero también cabe la parte de establecer límites de acuerdo a la posición en la que te encuentras. Si tú vas a entrevistar a una persona que es cercana a ti, tiene cierto tipo de límites que, a diferencia de que si vas a entrevistar a una persona que no es tan cercana, que no conoces, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. 1, 2 y 3, sale. Entonces,
Vamos a continuar. Y esto es lo que les decía. La empatía implica, de alguna manera, esto. Porque esto me dice que es inestable mi conexión a internet. Ojalá y no se desconecte. Hola de nuevo, ya vamos a terminar. Ya, ya vamos a terminar. Ya nada más termino esta parte de este concepto y seguimos. Ok, les decía, esto de la comprensión y el buscar que la felicidad para las demás personas, ¿vale? Va de la mano con la empatía. La empatía sería esta parte de empezar a expresar este amor y también compasión a través de la comprensión, poniéndonos en el lugar de los demás. Entonces, si tú no eres empático, no estás expresando esto. Por lo tanto, pues nada más te lo dejo, se los dejo para que lo reflexionen, tanto para su carrera como para su vida. ¿De acuerdo? Sí, es como una cachetada con guante blanco y piedrazo en la cabeza. ¿Vale? Entonces, vamos a terminar hasta aquí. Son las 12:46. Ya nada más les preguntaría. En la otra clase ya tenemos el foro, lo subí hace ratito, no lo pude subir porque terminamos más tarde la clase anterior. Y les voy a pedir, por favor, nada más la indicación sería que para la próxima semana, aquí sí, no se me pierdan, niñas, necesito que todos los materiales de la pestaña 3 estén revisados porque, y hagan su tarea, porque, o sea, ya vamos aquí, ya vamos acá, entonces, lo estamos alentando un poquito, pero la siguiente sesión tenemos que terminar todo esto en la sesión de 1:30, ¿sí? Y vamos a irnos con la... Y vamos a irnos con la, con la parte de el registro de la entrevista para que ya podamos pasar a las exposiciones de sus entrevistas. ¿Sale? No, voy a posponer un poquito esto de las exposiciones, no la vamos a hacer la siguiente semana porque todavía quiero que terminemos al menos la parte de habilidades del entrevistador, pero en cuanto terminemos la parte de habilidades del entrevistador, en cuanto terminemos lo de esta pestaña, ya nos vamos a lo último. Les adelanto, en la última parte, en el último tema, no les puse ningún material porque ya les había yo dejado el libro de entrevista guía práctica. Tienen que regresar a este libro que está en la primera pestaña, aquí les muestro dónde, ¿sí? Para que ahí me lean los capítulos 5 y 6 y hagan su respectivo resumen y de ahí me van a entregar la tarea aquí. ¿Dudas? ¿Itzel? Sí, ahí. Ah. Bueno, que hable Itzel y ahorita yo le pregunto. Sí. No, profe. Ok. Eli. Ok, ya. Ay, ¿cuál era? Lo del resumen, entonces lo escribimos en la libreta y se lo decimos, o nada más se lo decimos, o le mandamos foto por correo, o lo subimos a la plataforma. No, lo tienes que subir a la plataforma. Aquí donde te estoy mostrando la manita con el documento, la tarea, ahí la tienes que dar para subir tu foto de tu libreta a la plataforma. O lo puedes redactar en un Word, mucho mejor, Ok. lo puedes convertir a PDF y me lo subes como PDF. ¿Sale? Está bien. Ahorita el de la Gracias. 4 todavía no. El que me interesa que hagan ya es todos los elementos de la pestaña 3 para que ya nada más nos vayamos de frente hacia la explicación de todos estos y ya podamos empezar con los de las entrevistas. ¿Vale? Ok, sí, gracias. Por nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguna tiene otra duda? Natalie. Profe, Sí. yo tenía una duda. Entonces para la entrevista, ¿vamos a usar la entrevista que hicimos en la escuela o vamos a cambiar el tema? Mira, yo te recomiendo que ya utilices la que habías hecho en la escuela, la que ya habíamos revisado. ¿Sí? Esa es la que vas a utilizar para entrevistar. ¿Sale? Ya tienes tus preguntas y todo. Si tú decides
cambiar por otra temática y elaborar nuevas preguntas, lo único que te pido es que me lo avises a más tardar el jueves en la otra materia, o me dejes un mensaje en plataforma, me dejes un mensaje para que me avises y también me mandes tus nuevas preguntas para que te las revise, porque necesito eso, ¿sí? Solamente, si no, yo preferiría que te quedaras con el mismo tema, ¿vale? Ok, sí, gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, y antes de que se me desconecte el internet, son las 12:50 y mm, por favor revisen todo esto, ya tienen mucho para ver el fin de semana, ahí si gustan, tienen el juego de Ender, aquí les dejé una serie que también es interesante. Jocelyn ponía acá de cuándo vamos a hacer la entrevista, repito, la vamos a hacer en cuanto terminemos el tema de habilidades del entrevistador. Aquí les dejé una serie que se llama Miente, Lie to Me, Miénteme. Pero pues ya hablaremos de ella más adelante. También si gustan verla para el lenguaje no verbal, pueden ver nada más 1 o 2 capítulos. No está interesante, ahí ya depende de cada una de ustedes. Se los recomendaría para que fueran entendiendo mucho más todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay otra cuestión, hasta acá lo vamos a dejar y nos vemos la próxima semana en esta materia de comunicación educativa. Y el jueves nos vemos con didáctica. ¿Sale? Recuerden su foro, por favor. Ahorita ponemos la pregunta en el foro y ya está en el otro. Nos vemos.